Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Les deseo que estén bien, que el Señor les esté bendiciendo. Si usted está viendo este video, ya sabe, no pude transmitir el día de hoy debido a que tuvimos una reunión con el Consejo Ejecutivo y lo que es el Ministerio de Cuidado Pastoral. Y bueno, pues nos vimos impedidos para poder transmitir, ya que fue a la misma hora que transmito. Pero bueno, ya estoy aquí. Les envío el video en un momento más y espero que el Señor les esté bendiciendo. De entrada, entramos ya a lo que va a ser nuestro tema. Antes que nada, les recuerdo, yo soy su servidor, ministro Daniel Hernández Mayoral, y soy pastor de la Iglesia de Dios Séptimo Día Templo Maranata en Playa del Carmen, municipio Playa del Carmen. Estoy a sus órdenes, estoy para servirles. Y bueno, pues ahora vamos con un tema muy interesante, aunque pareciera ser que el tema está muy trillado, porque lo hemos visto muchas veces, conocemos bastante de eso. Con todo eso, tal vez encontremos algo nuevo que podamos nosotros ver para poder dialogarlo en nuestras iglesias. Y el tema, bueno, es la lección número 8, se llama Amar a Dios amando al prójimo. Ya usted sabe ya de qué vamos a hablar, ¿verdad? Y de entrada con los versículos que están marcados ahí, las lecturas que tenemos ahí. La primera es Mateo 22, 37, 40, el famoso pasaje donde se le pregunta a Jesús cuál es el más grande mandamiento. Y bueno, pues dijo que el primer mandamiento es amar a Dios como sobre todas las cosas. Y el segundo, muy parecido a eso, o más bien igual a dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los pasajes, el pasaje que está ahí. Tenemos también el otro pasaje que es el de Lucas 10, 25 al 37, donde habla acerca de, todos conocemos la parábola del buen samaritano, esta preciosa parábola que nos enseña mucho acerca de quién es mi prójimo. Y vamos a terminar con Primera de Juan capítulo 4, 20 al 21, en el cual vamos a estar mirando acerca de lo que esas preguntas o esas frases casi lapidarias que nos hacen a nosotros decir, bueno, si estoy bien o no estoy bien. Y esa famosa frase que incluso el texto trae ahí, el texto base que dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ame a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Estos pasajes son los que tenemos nosotros aquí y son los que vamos a estar meditando. Además, también vamos a tener por ahí más o menos lo que es el juicio de las naciones, que está en Mateo 25. Todos sabemos ese pasaje cuando Jesús les dice que cuando hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí también lo hiciste. Bueno, esos son los pasajes que van a normar lo que va a ser la escuela sabática. El objetivo, todos sabemos cómo lo desarrollamos, que es qué, cómo y para qué. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a renovar la comprensión del servicio a Dios. Vamos a renovar la comprensión del servicio a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, integrando dos cosas, el culto y la piedad personal. Los vamos a vincular, los vamos a integrar con lo que es el servicio concreto al prójimo, especialmente a los más vulnerables. ¿Para qué vamos a hacer esto? Bueno, pues lo vamos a hacer para que esto sirva como expresión inseparable del amor de Dios, para que la gente vea que esto es así. Y bien, bueno, como usted lo sabe, tomamos café. Y bueno, estamos aquí en el objetivo. Y este objetivo, bueno, nos muestra esto. Quiero que comencemos pensando claramente en lo que habíamos dicho acerca de la pregunta. Y esa pregunta, hermanos, pues abre muchas cosas. Pero la misma pregunta que les decía hace rato que le hizo este maestro de la ley a Jesús, esa pregunta famosa de cuál es el más grande mandamiento de la ley, pues este es un debate que ya se tenía, hermanos, desde hace mucho tiempo. Ya está escrito en el Pentateuco, está escrito en los profetas, ellos han narrado acerca de lo cual es el mandamiento más grande, y es ese Dios. Está el Shema, ¿se acuerdan del Shema Israel? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Este es el pasaje que narra ahí en el Shema. Pero aquí en el libro de Mateo, bueno, ahí está. La respuesta de Jesús tampoco no es una novedad en su contenido, porque el amor de Dios que venía, les digo, del Shema, de los profetas, del Pentateuco, y el amor al prójimo, según Levítico 19, 18 también, pues vemos que en su estructura Jesús lo único que hace es declarar estos dos mandamientos que están en la ley y los profetas. O sea, en el Antiguo Testamento, en la ley, se refiere a todos lo que son los libros de la ley, el Pentateuco y todo lo que son los profetas. Y que estos dos mandamientos dependen de ahí toda la ley.
toda la ley y todos los profetas. A él, al decir depende de toda la ley de los profetas, que sí, ahí están contenidos. Por lo tanto, no son ni la primera ni la segunda opción de un menú. No es o este o este. Sí, son, según lo que dice la escritura antigua, son el corazón donde late todo lo que es la revelación bíblica. Ahí está. El asunto es amar a Dios y amar al prójimo. Eso es lo que nosotros encontramos escarbándole un poquito en la escritura, lo que es en el antiguo y es lo que es en el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, y eso es lo que dice. Por lo tanto, luego entonces, si es así, nosotros tendríamos que entender que, bueno, si es así, entonces está claro que la iglesia pues va a aceptar todo eso, pero que cree que técnicamente no es así. Aún así la iglesia hoy ha cultivado una práctica pues que no sé, pero no sé por qué, pero lo hacemos. Y entonces pareciera ser que tenemos como la canción esa de no debes tener dos amores que canta ese hombre, no recuerdo quién era. Usted sabrá quién es. Bueno, pues pareciera que sí tenemos dos amores, como si fueran dos actividades distintas, como si fueran dos horarios separados. Uno es el sábado, donde se ama a Dios, donde se canta, donde se alaba, y el otro, pues hermanos, es la semana. Es el día que a lo mejor, y eso por suerte, podemos servirle al prójimo. Eso es una de las cosas que tenemos. Y bueno, Jesús cuando habla de esto, cuando trata este asunto, él va a romper lo que es la lógica. Él va a romper toda la lógica que nosotros manejamos. Y él simple y sencillamente establece una cosa: es imposible amar a Dios, como lo dice Juan en su carta. Es imposible amar a Dios, que es invisible, si no se ama al hermano que es visible. Y eso, aunque no lo dice Jesús así, lo entendemos, lo inferimos por lo que él hace. Él es un hombre que se dedica a amar a Dios y a amar al prójimo, y lo hace de manera extraordinaria. Entonces, en el Evangelio, en las cartas de Juan, se va construyendo ese argumento de menor a mayor. ¿Sí? No podemos amar a quien vemos con la capacidad que pretendemos de amar a quien no vemos. O sea, si amamos a este, pues amamos a este, y si amamos a este, amamos a este. Entonces este argumento, lo que hacemos, hermanos, es como decir, es inseparable. El asunto es que esto es inseparable, no se puede separar. En ese sentido, entonces, cuando decimos que amamos al prójimo, que amamos a Dios, nosotros que amamos a Dios, pues entonces tenemos que entender que si amamos a Dios, amamos también al prójimo, y podemos ponerlo en el mismo nivel. Esto no quiere decir que rebaja el amor de Dios, que se pone a un nivel inferior. No, no, no. No es como el sentimiento humano. Nosotros con el sentimiento humano podemos amar a Dios, podemos amarlo, pero realmente no es el sentimiento humano, sino es algo más allá. Miren, el amor de Dios es un amor que se recibe, no un amor que se produce. Se puede producir el amor entre nosotros porque a lo mejor me caes bien, porque me haces bien, porque te hago bien, entonces empezamos a amarnos. Lo que pasa mucho en la iglesia, ¿no? Pero amen a alguien que no le produce el amor, alguien que le esté molestando, alguien que le sea una piedra en el zapato, un cuchillito de palo, aquel que es la lima bastarda para limarle a usted. A ver, amelo. Entonces, nosotros como seres humanos tendemos a amar a quien nos ama, pero en el caso de Dios no, porque nosotros aún siendo enemigos, vimos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Él nos buscó, aunque nosotros no queríamos nada. Nuestros pecados cavaban una gran cima entre Dios y nosotros, cima con S, no con C, que es un hoyo extenso. Cada pecado cavaba y nos alejaba más y más y más de Dios, y más hondo y más lejano a ese hoyo. Por lo tanto, entonces cada vez nos encontrábamos más lejos de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Extender un puente entre Él y nosotros, que es a Jesucristo. Él entonces salva todas las distancias. Ese amor, porque Él nos amó primero, ese es el que nosotros debemos de tener. Si lo comprendemos, si lo entendemos, entonces deberíamos compartir ese amor. Porque Dios busca compartir ese amor hacia los demás. Eso es lo que hace. Dios es el mismo amor que reparte entre nosotros. Él es amor, por eso lo reparte en el creyente. Luego entonces, si nosotros vemos que el mandamiento en el verso 21 añade que recibimos de Dios ese explícito amor, bueno, pues entonces el que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque si Dios nos está dando ese amor, por eso lo amamos. Entonces, no hay forma de compartimentar, no hay forma de separar, de decir esto es así y esto es acá. No, eso está.
esto está unido. Entonces aquí a lo mejor hasta tal vez podríamos haberlo experimentado, por ejemplo, en una oración que se desborda hacia Dios, en la cual le decimos a Dios, pero estamos intercediendo por el otro, que eso es lo que debería suceder. El otro día, hermano, estábamos hablando acerca de la vestimenta del sacerdote. Les decía que el sacerdote lleva el pectoral y lleva 12 piedras. Esas piedras son distintas y son preciosas, y cada una simboliza o trae el nombre de cada uno de los hijos de Israel. Entonces el sacerdote, cuando entra a ofrecer el incienso, son las oraciones, él ofrece a Dios, le está intercediendo por el pueblo. Esto lo sé como liturgia, pero imagínense, hermano, usted que tiene que llevar la intercesión por alguien que realmente ame, aunque no lo ame, aunque sea la piedra en el zapato. Eso es lo que nosotros hacemos. Esa es en la medida, tal vez en la medida que nosotros experimentamos el amor que Dios nos tiene, que es un amor que busca desbordarse. No es un dique, es un río con muchos brazos, que se da, que se entrega. ¿Cuántas personas en nuestro entorno necesitan ser amadas por nosotros? Esa sería una buena pregunta. Luego entonces vamos a entrar a lo que, bueno, recordando lo que el Shema Israel dice, ¿no? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bueno, y si también Levítico dice que amarás también a tu prójimo, bueno, pues entonces son dos mandamientos que no se pueden separar. Aquí entramos a algo que en la Biblia, el griego lo marca en Mateo 20. Crematai, que es así. Entonces, esto, hermanos, es como decir que los dos mandamientos no solo van juntos, sino que además toda la revelación bíblica depende de ellos. Ya dijimos, en el Antiguo Testamento dice profetas y la ley, y de ellos depende todos los profetas y la ley. Bueno, pues en el Nuevo Testamento aquí están juntos, no se pueden disociar. Depende, o sea, esta palabra griega, crematai, significa depende o cuelga. Es como si, miren, aquí la escuela sabática nos marca como está en dos cuadros con un hilo mismo colgado. Si se quita uno, pues el otro se va para abajo. Pero también tiene que ver con las pesas, las balanzas esas que tenían, que se hacían según el peso que ponías de un lado y del otro. Entonces, el amor a Dios, cuando se es solo amor a Dios, entonces aquí no hay nada en contrapeso, la balanza se desbalance. Y cuando solo amamos al prójimo sin amar a Dios, entonces ¡pum!, se desbalancea. Y aquí entonces cuando dice Crematai, dice depende toda la ley del profeta, dice que estén parejitos, igual, lo mismo, ¿sí? Lo que cuelga de uno cuelga del otro, en el mismo sentido, en el mismo tamaño y en la misma forma. Entonces, eso es que los dos hacen un conjunto, hacen algo juntos. Entonces, como iglesia nosotros, ¿sí?, tenemos algunas prácticas con intensidad, o con algo le llamamos nosotros verticalidad, o llamémosle verticalidad como lo llaman la escuela sabática. ¿Cuál sería eso? Lo que hacemos para Dios: orar a Él, cantarle a Él, alabarlo a Él, estudiar de Él, hacer por Él, etcétera, etcétera, hacia allá, vertical. Y entonces, esto está bien, pero para que nuestra piedad produzca amor fraternal, un amor horizontal, ¿sí? Entonces necesitas no solo amar a Dios, sino amar también al prójimo, hacer algo por él. Entonces, cuando nosotros tenemos un compromiso que es maduro, hace del amor de Dios porque lo amamos a él, ¿sí? Pero, y que se nutre incluso de la comunión con los demás, que se nutre, pero que no puede disasociarse de lo que hacemos por el otro. Tampoco, esa es la balanza, amar a Dios. Pero si solo tenemos activismo social y no nos alimentamos de Dios, no le oramos, no le leemos, no que sea, si solo hacemos activismo social, entonces estamos del otro lado. Esto nos agota. Eso se llama filantropía. Y esta filantropía no transforma ni cambia a nadie. Lo que cambia, lo que recibe, es lo que se le da más importante, que es no solo alimento, sino se le da palabra, se le da vida, se le da compañía, se le da oración. Eso es lo que cambia. De esos dos amores, hermanos, ¿cuál cree usted que en su congregación o en mi congregación está dándose con mayor convicción o más profundamente? ¿Cuál es más? A lo mejor pura palabra, pura alabanza, unos cultos hermosos, preciosos, pero la cuestión del amor horizontal se pierde.
O a lo mejor puro amor horizontal, puro hacer, y vamos a hacer, y vamos aquí, vamos allá, damos esto, damos lo otro, pero no oran, ni cantan, ni alaban, ni eso, ni estudian, etcétera. Pues entonces ahí se desbalance. Ya comprendimos eso. Una vez que hemos entendido eso, pues, ¿cuál es lo que tiene? Ahora, entonces, la pregunta sería, ¿qué hacemos nosotros ahora? Porque sí, ok, voy a hacer esto, voy a amar a Dios, voy a ser vertical, voy a amar a Dios, le voy a cantar, le voy a adorar, voy a leer, etcétera, etcétera. Y voy a buscar a mi prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? Esa es la pregunta que se hace. En el Evangelio de Lucas también ahí está cuando se le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? El maestro de la ley que se quiere justificar, él le pregunta, fíjese cómo es su pregunta, ¿quién es mi prójimo? Esta pregunta, hermano, no es así por ignorancia, ¿eh? No crean que la dijo así, ay, pues no sé quién sea mi prójimo, o sea, no te hagas, sí sabes. Lo que pasa es que él quiere delimitar a quién va a servirle. Y por eso le pregunta a Jesús si quiere que le diga, ¿a quién le voy a servir, Jesús? A ver, tú dime, ¿sí? Porque no cualquiera, o sea, no cualquiera, no cualquiera. Entonces trata de ver hasta dónde llega su obligación del amor, si tiene algún límite. Entonces ya, si dice, no, pues nada más a los suyos, entonces ya cumplí, porque según él ya había amado a todos, pero a lo mejor nada más amaba a los judíos y a los demás, tenía que amar a los demás, entonces ya no. Bueno, pues entonces allí es donde dice, no. Cuando Jesús le va a dar la respuesta, entonces le dice, ¿quién es mi prójimo? Le dice, bueno, que tú buscas delimitar, pero yo te voy a decir esto. Y entonces le suelta la parábola famosísima del buen samaritano, ¿sí? Esta parábola, bueno, no va a definir al prójimo en abstracto, ¿sí? Lo va a presentar con una identidad, o sea, no es, nada más vayan por aquel que está afuera, no es cualquiera, no, o sea, esta persona tiene rostro, tiene identidad, tiene necesidad urgente, ¿sí? Esta persona está en el camino a Jerusalén, va de Jerusalén a Jericó, y entonces se encuentra con dos hombres, el sacerdote levita. Ustedes tienen la parábola aquí porque se la saben muy bien, y esa parábola donde el sacerdote levita y no hace nada. El asunto es de ellos, ¿sabe cuál es? Es que ellos tienen una piedad en vertical impecable, porque ellos van al templo, van a ir a orar, van a ir a presentar sacrificios, van a ayudar, van a servir, y no pueden detenerse, porque dos cosas, una, o dejan de servirle a Dios, o podría ser que sean impuros, porque la ley sanitaria dice que si tocaban a algún muerto y ellos creían que estaba muerto, pues podían ser inmundos hasta la tarde, y otra vez entra la piedad, entonces ya no podrían ir a servirle al Señor. Esto los detiene, y entonces el sacerdote y el levita, ¿sí? Sí, se van con esa verticalidad para amar a Dios. ¿Qué pasa con la balanza? No puedo detenerme porque amo a Dios, tengo que ir a servirle, y se desbalancea. En cambio, el samaritano, ¿sí? Él es despreciado por razones étnicas y religiosas. Ni es judío, ni es israelita. Bueno, tampoco es de religión judía. Por lo tanto, como él no es, entonces él sí se detiene. Él le venda las heridas, no tiene prejuicios en ese sentido, ¿sí? Le venda las heridas, paga el alojamiento, lo lleva a alojarse al mesón, lo deja ahí y le dice, prometo que voy a regresar para que lo atienda, me lo vean, y que cuando yo regrese te voy a pagar todo lo que te deban, todo lo que hayas gastado. Y entonces ahí es cuando Jesús empieza y dice, ahora si quieres la respuesta, ahí te va la respuesta, y le pregunta al final, ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo? Mi prójimo. Y aquí le suelta la letra y le dice, ¿quién de estos tres fue el prójimo del que estaba caído? Entonces, fíjese, la pregunta ya no es quién es mi prójimo, no. La pregunta es, ¿de quién fui yo prójimo? Entonces, ¿a quién me hice prójimo? Este giro, hermanos, es la llave maestra para la que es nuestra cultura eclesial. O sea, está muy bien la verticalidad y está muy bien la horizontalidad, pero aquí dice, el asunto es este. Nosotros, hermanos, entendemos que la iglesia muchas veces se pregunta cómo o de quién podemos ser prójimos hoy. Y esta es la posición del samaritano. Y por lo tanto, Jesús, en estas dos preguntas anteriores, lo que sucede es, la primera pregunta que hace aquel, ¿quién es mi prójimo? Pues delimita que el amor no solamente no lo limita, sino que lo despliega, es ¿de quién puedo ser prójimo?
Entonces, esta pregunta es la que tiene que formularse cada congregación, cada iglesia y cada persona. En la práctica, soy prójimo de alguien más. Ese es el asunto. Por lo tanto, si nosotros vemos esto, nosotros podemos entender que lo que sucede ahora es que tendríamos que ver, hermanos, si este sacerdote y este levita, hermanos, si realmente no son personajes buenos, son malvados, son religiosos con obligaciones litúrgicas, que en ese momento no pueden hacer bien. Pasaron y desatendieron a esa persona. ¿Sí? Entonces, ay, aquí viene lo difícil. Por eso tuve que tomar café para que me pasara, ¿no? Porque aquí viene lo difícil. La advertencia que nos hace entonces a nosotros y que es muy incómoda es preguntarnos si nosotros como iglesia a veces nos comportamos a la levítica y sacerdote, como sacerdote. ¿Cómo dice? Levíticamente y sacerdotalmente. O sea, hay prejuicios que tenemos, porque es el culto o porque es el servicio a Dios o porque es esto. Y no se tiene para servir al prójimo. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Luego entonces, hermanos, ¿sí? Si nosotros interpretamos esto de esta manera, tenemos que preguntar si las actividades religiosas se convierten en una justificación para no atender al que sufre. Si la pureza cultural ha prevalecido sobre la misericordia, le gana la misericordia, o sea, su balanza, ese es el problema. Entonces, ahí está la cuestión, mis hermanos. Ahí es donde nosotros tenemos que ver que hay personas solas, abandonadas, tenemos que hay gentes sobrevaloradas, avergonzadas, maltratadas, y ante los que tal vez estamos pasando a su lado y no les atendemos. Entonces, el culto, hermanos, que ignora que hay caídos en el camino, ha sustituido el evangelio por su liturgia. Entonces, se desbalancea el asunto. Perdemos piso. Entonces, hermanos, hay que ver una cosa, menos. Entonces, nuestro culto, porque no se trata de dejar de hacer cultos, hermanos. No se trata de decir, pues entonces no hagamos cultos y ya. No, se trata de que nuestro culto sea realmente racional. Asimismo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, porque este es nuestro culto racional. Entonces, aquí está lo que los profetas dicen. Isaías 58 es una hecatombe contra lo que es el cultocentrismo, o el conocer solamente la palabra y no hacer nada por el otro. Miren, se habla del ayuno, ¿sí? Se habla de esto, y los textos que tenemos, porque dice, sí, aquellos decían, miren, el pueblo ayunaba, se humillaba y se quejaba delante de Dios y le decían, nosotros hacemos esto y no nos oyes, como si no los escuchara. Entonces el ayuno que Dios elige no es ese, hermanos, ¿sí? Aunque, porque ellos, miren, ¿qué hacían? Se demacraba, mi rostro todo demacrado y así todos con polvo y ceniza y el ayuno ahí, miren cómo estoy ayunando, vean. Eso es lo que hacían y Dios dice, no, así no quiero el ayuno. ¿Cuál es el ayuno que yo quiero? El ayuno que yo quiero, miren, para empezar, y se lo suelta con el profeta, es desatar las ligaduras de impiedad, ¿sí? Soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados. Y duro. Entonces, fíjense bien, el ayuno no suprime, hermanos, el culto, lo ubica en su justa dimensión. El Dios de Israel, hermanos, nuestro Dios, nuestro queridísimo Dios, no se opone a la liturgia, no es que no haya cultos, no, lo de la justicia. O sea, que solo por hacer culto no hagamos justicia. Ese es el problema de nosotros como iglesia. Recuerden, estamos estableciendo que esto no se puede asociar, va junto, porque si no la balanza se descompone. El problema de la iglesia es que siempre está esta balanza así, dándole a Dios, pero no le damos al próximo. Y entonces a donde nos lleva es que tengamos un culto racional y que nuestro culto, hermanos, de alguna manera sea que este culto sirva al otro. Fíjense, el ayuno entonces auténtico, hermanos, dice la escuela sabática, el ayuno auténtico produce transformación social. El culto auténtico produce misericordia práctica. Cuando la piedad se practica como sustituto de la justicia, Dios la rechaza, indiscutiblemente. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que lo que se dice en Isaías 58, hermanos, es claro.
Si nosotros, miren, la promesa es esta: si nosotros entendemos que nuestro culto debe ser algo que transforme a otras personas, que ayude a otras personas, ¿sí? Teniendo misericordia de ellas, no solamente dedicándonos a ti, sino sirviendo a otros, hermanos. Entonces dice la promesa de Isaías 58, entonces nacerá tu luz como el alba, entonces invocarás y te oirá Jehová. El culto, hermanos, integrado con la justicia, da sentido y claridad a la voz de la oración. O sea, si estamos orando por alguien, si estamos pidiéndole a alguien por alguien, tiene que ir acompañado de amor, de justicia, de misericordia. No sé si lo ha experimentado en su corazón. Cuando está usted orando por alguien y se acuerda, tiene esa necesidad y se levanta y en ese momento trata de ir a solucionarla. No solo orar, sino tratar de ir a ayudar. Eso, hermanos, es lo que lleva. Que a final de cuentas, hermanos, el juicio final de eso se trata. El juicio de los santos. Entre la majestad y exactitud de Jesucristo y el juicio del trono blanco. Si usted se levanta en el primero, bueno, se le va a hacer el juicio solamente para entregar algunos talentos, dones, algunos privilegios, ¿sí? Y le va a decir, pues a ver, el juicio del trono blanco es para leerles la mala cartilla de que no están ahí. Pero un día platicamos sobre el reino. Voy a dar cosas de cristología, ¿eh? Ahí les voy a avisar. Entonces, hermanos, fíjense, si ustedes estamos, o nosotros estamos viendo esto, entonces en el juicio de las naciones, que marca Mateo 25, la pregunta que se va a hacer ahí es, ¿qué hiciste con uno de mis pequeños? ¿Me diste de comer? Le diste de comer, lo refugiaste, lo alimentaste, lo proveíste, lo visitaste, lo albergaste, fuiste hospedador con él. ¿Y cuándo no te vimos así? Bueno, pues si lo hiciste a uno de mis pequeños, lo hiciste a mí. Quien hace esto a uno de sus pequeños, se lo... ¡Ay! ¡Pum! ¡Pah! Se estalló aquí en mi cabeza. Pues ignora a nuestros pequeños y ignora a Cristo. Así fue. Así fue. El asunto así está. No hay más. No se trata, hermanos, no solamente, miren, el criterio de juicio final no va a preguntar acerca de su doctrina, si guardó el sábado o no, si fue o no fue, si fue pastor, si cantó bien, si fue el del ministerio de alabanza que era más entonado, si era el que más veces predicaba. No, hermano. La pregunta, el juicio final se basa en esto. ¿Lo hiciste a mí estos mis pequeños? ¿O no lo hiciste? ¿Sí? Entonces, miren, aquí la cuestión está que Cristo se identifica con el vulnerable. Si lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Ahí está él. ¿Sí? Entonces, hermanos, quien de alguna manera sirve al pobre, sirve a Cristo. Quien ignora al pobre, ignora a Cristo. Si lo ignoran, ignora a Cristo. El amor de Dios, hermanos, el amor al prójimo, ¿sí? Tienen un punto de encuentro. El amor de Dios y, hermanos, y el amor al prójimo, el amor a Dios, recuerda de la balanza, el amor a Dios y el amor al prójimo tienen un punto de encuentro. ¿Sabe cuál es? El vulnerable, el necesitado. Ahí es donde se encuentra. Entonces, las congregaciones, hermanos, nuestras iglesias, si que hemos asimilado esta verdad o que se ha asimilado esta verdad, hermanos, pues no dividen su agenda en actividades espirituales y en actividades sociales. Aquí solo el culto y aquí no vamos a hacer esto, lo vamos a hacer otro día porque este es el día del culto. El día del sábado no se hace esto. El día del sábado es para el Señor, hermano. Cuando alguien ha entendido esto, hermanos, entonces tiene que entender una cosa: no hay división en los horarios aquí. La agenda es la misma, la agenda es espiritual, tanto la agenda espiritual y de oración y verticalidad de nuestra liturgia, así como no hay agenda, no hay horarios, se sirve y se hace. Y hermanos, tenemos que hacerlo, ¿sí? Y fíjense, yo le cuento así rápidamente el testimonio de una de las iglesias. Hace 3-4 semanas que estuvimos hablando, hemos estado hablando de esto, y una iglesia que le cayó el 20, mira, así, donde estuve dando la escuela sabática ahora acá en Cancún. Bueno, mira, le cayó el 20 y dijo, no, tenemos que hacer algo. Y la iglesia misma toda dijeron, hay que hacer algo. Y surgió una idea. Mire, está a una calle del hospital, de un hospital está el templo. Y pensamos, ¿cuánta gente hay ahí que está afuera esperando a sus enfermos y que no ha comido, no ha dormido? Duermen en la calle. ¿Sabe cuántos no se han bañado en días?
Entonces pide por lo menos un día. Entonces el sábado, hermanos, de 10 de la mañana a 8 de la noche, ¿sí? Se turnan los hermanos y van por hermanos. Y ahí está la lona con la invitación. Si quieres bañarte, comer y descansar, ven, nosotros te lo damos. Y entonces el sábado está la escuela sabática y el culto de mediodía, bueno, el culto de mediodía, la escuela sabática y el culto de la tarde, y está pasando por el patio, está pasando la gente que va a descansar, a comer y a bañarse. Y muchos de ellos, como saben que es la iglesia, entran al templo y ¿saben qué piden? Piden oración. Agradecen y piden oración. Hermanos, la gente se tiene que mover. La gente tiene que hacer, miren, hagan de cuenta que nosotros vamos camino a Jericó. O vamos camino a Jerusalén en el camino a Jericó. Venimos de Jericó, vamos a venir a Jerusalén al culto. Pero, hermano, ¿qué es esto? Usted va caminando como sacerdote y levita o como samaritano. Entonces, considere esto. Considere las dos preguntas concretas para nuestra vida. No se trata solo de preguntarse quién es mi prójimo. Se trata de quién puedo ser prójimo. Entonces, tal vez en mi entorno personal hay gente, hay alguien que esté caído, que esté fuera del camino, un vecino, un amigo, en mi lugar de trabajo, alguien desorientado, sufriendo, alguien, una madre soltera, un varón en depresión, etcétera. No sé, alguien se le necesita tender la mano en el camino. No es usted de los que se pasa porque usted a lo mejor es el sacerdote y se va, tiene que ir al templo, o tiene que ir a la iglesia, o tiene obligaciones litúrgicas que tiene que cumplir. A lo mejor dice, no, y no puedo porque tengo que transmitir la escuela sabática el miércoles a las 8:30. A lo mejor por eso no va. No lo sé. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Entonces, a lo mejor si hay alguien, bueno, si hay alguien, hermanos, pues ustedes van a tener que decirle, hermanos, sí, hay una situación así, así, así. Así pasó este sábado allá, y estos 3 sábados que siguen, hermanos, ha sido de bendición, hermanos, ayudando a gente. De bendición, hermanos. ¿Sí? ¿Qué paso vamos a dar? Tanto nosotros personal, como también, hermanos, tal vez nosotros en el sentido de darlo, en el sentido de congregación. Ese es el camino, hermanos, ¿sí? Es un culto en el cual solo no se le invita solo a estar en el culto, sino a alimentarse tanto de la palabra, tal vez como hasta físicamente. ¿Sí? Mucha gente luego nos quejamos, es que luego vienen y nada más no saben, nos dicen que se van a ir a su pueblo y nunca se van y siempre nos están pidiendo dinero. Hermano, es asunto de él, no de usted. Ahora, como congregación, hermanos, ¿cómo nos expresamos concretamente acerca del amor al vulnerable? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podríamos añadir? Esta iglesia está haciendo eso. Personalmente usted puede ayudar a un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, pero como iglesia hay que fortalecer esa parte de la vida comunitaria, sin reemplazar el culto, sino integrando a la práctica del culto. Que el culto se sirva para eso, porque hermanos, el amor, ¿sí? Démosle una dirección concreta a esto. Por lo tanto, hermanos, vayamos y hagamos la obra. Vayamos y hagamos la obra y ayudemos a otros. Porque miren, amar a Dios y al prójimo no son 2 vocaciones que compiten por el mismo tiempo y la misma energía. Son una sola vocación que fluye en 2 direcciones inseparables. El que no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? La respuesta que Juan espera no es una explicación teológica de intelecto profundo, sino un cambio de dirección en la práctica. Desarrollemos una cultura tal que la iglesia que adora con fervor sea también la iglesia que sirve con generosidad, porque en ambos movimientos está amando a Dios mismo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.